Hola, bienvenido a un nuevo video de IMSER 2012. Hoy me voy a dedicar a mostrar un ejemplo de una sesión típica de R. Espero poder dar una idea general de algunas de las cosas que se pueden hacer con esta herramienta y con suerte entusiasmarlos en su proceso de aprendizaje. Lo que ahora vemos en pantalla por el momento es la consola de GNU Linux, en donde voy a correr R en este mismo momento. Si bien puede parecer muy diferente a la interfaz de Windows, en verdad funciona de forma exactamente igual. Así se ve recién iniciada una sesión de R en su forma más elemental, es decir, solo acepta instrucciones a través de comandos escritos. Una vez iniciado el R, lo que vamos a encontrar es el command prompt, es decir, el signo de mayor A que encontramos sobre la izquierda abajo y el cursor que se prende y apaga todo el tiempo esperando un input del usuario. Podemos empezar la sesión con una expresión sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, el resultado de 10 dividido 3 se puede computar de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que se llama una expresión en R. Y debido a que no estamos guardando en ningún lado este objeto, simplemente nos devuelve el resultado, lo imprime en la consola y se pierde inmediatamente. Si queremos modificar este comando anterior, siempre es bueno recordar que usando las flechas hacia arriba o hacia abajo se puede ir recorriendo toda la lista de los comandos que hemos ejecutado hasta el momento. Por ejemplo, si aprieto hacia arriba aparece el mismo comando que estaba antes y puedo, por ejemplo, modificarlo y poner un 3,5 y obtener un nuevo resultado. Esto es anecdótico, pero también es muy útil para trabajar más dinámicamente con R. Ahora, pasando a lo que se llama asignación. Cuando queremos guardar un objeto o un resultado en un objeto, cuando queremos guardar un valor o un resultado en un objeto, lo que se hace es utilizar la asignación. Por ejemplo, si yo quisiera guardar el resultado anterior en un objeto llamado X, usaría el siguiente comando. ¿Sí? Primero pongo el nombre del objeto que voy a crear y tengo que usar el símbolo de asignación, que es una especie de flecha dibujada con el signo de menor a y el signo de menos. ¿Sí? Entonces simplemente doy enter y ahí tengo guardado en un objeto llamado X el valor resultante. Como verán, y R no imprime el resultado aquí, ¿sí? Sino que hace algo mejor, más útil, que es guardar el resultado en el objeto llamado X, el cual va a existir de acá hasta el momento en que cierre la sesión de R. Si yo escribo X en la consola y doy enter, voy a obtener el resultado. Es importante tener cuidado con el símbolo de asignación porque hay que escribirlo, no se puede poner espacios entre medio ni ninguna otra cosa. Si yo pongo un espacio aquí, cambia por completo el significado y de hecho estoy haciendo una comparación de dos valores y R me va a dar un resultado que no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora que tenemos X guardado en nuestra sesión, podemos usarlo para cualquier otra cuenta que queramos hacer. Suponiendo que yo quiero crear un nuevo objeto llamado Y, ¿sí? Aplico el mismo símbolo que antes, ¿sí? Y la asignación, y bueno, por ejemplo, si yo quiero que Y sea X multiplicado por 5 asterisco X y obtengo el nuevo resultado. Bien. Nótese que cuando hacemos comandos de R, a lo sumo podemos poner una asignación. No se pueden poner dos asignaciones en un mismo comando. Es decir, suponiendo que yo quisiera crear los objetos I y W al mismo tiempo, no puedo hacer lo siguiente, que voy a hacerlo a propósito para que me dé un error, pero que está mal escrito. ¿Está bien? Ahí yo estaría tratando de crear dos objetos, el objeto I y el objeto W. Le doy enter y por supuesto me da un error. Para solucionar este problema tengo un atajo, ¿sí? Que es escribir un punto y coma entre medio de las dos asignaciones, ¿sí? Y es una forma de decirle a R que estoy separando dos comandos, ¿sí? Aunque están en la misma línea. Bien, ahí no me da problema, y si miro W veo que es un número perfecto.
Sin embargo, esta es una opción a la que no queremos recurrir. ¿Por qué? Porque es considerada desprolija y de verdad que dificulta la lectura de quien está tratando de entender el código, ¿sí? Ustedes ahora no hemos visto lo que es el código, pero más adelante sí lo veremos y es importante tratar de que sea lo más claro posible. Es decir, un programador más experiente, si lo viera escribiendo un punto y coma acá, lo miraría con escarnio. Tómenlo en cuenta. Debe hacerse otro paréntesis además. Los nombres de los objetos no tienen por qué ser de una sola letra. Hasta ahora usamos X, Y, W, pero de hecho es recomendable usar palabras que den una idea del rol de cada objeto. Es decir, si nuestro trabajo, por ejemplo, es calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, lo más recomendable es utilizar nombres como cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿sí? Que den una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, si el triángulo tiene un cateto adyacente que vale 4, vamos a escribirlo así. Tiene un cateto opuesto que vale 3, hacemos así. Y si queremos calcular la hipotenusa, hacemos la cuenta. En este caso estoy usando una nueva función que es la raíz cuadrada. También estamos usando el doble asterisco, que significa elevado a, es decir, es el símbolo para las potencias, ¿sí? Y entonces obtenemos el resultado de la hipotenusa. Esto solo para resaltar que siempre se puede y es importante utilizar nombres que sean informativos para crear objetos, ¿sí? Hay algunas reglas que se deben respetar. Por ejemplo, los nombres no pueden empezar con números, los nombres no pueden tener un espacio entre medio, pero bueno, con esos dos criterios ya tenemos suficiente para crear un montón de nombres que necesitemos. Como se podrá imaginar, eventualmente la sesión de R se empieza a llenar de objetos, ¿sí? Entonces es importante saber cómo mantener limpia nuestra sesión de R. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los objetos que están en este momento, no tengo más que escribir este comando, ¿sí? Es la función ls, que es una abreviación de list, y un doble paréntesis vacío. Y entonces el R nos pone el resultado en la pantalla y vemos todos los objetos que hay. Tal vez le llame la atención que se utilicen dos paréntesis vacíos, pero debe saber que todas las funciones en R, cuando se llaman, tienen que tener paréntesis sí o sí, aun si están vacíos. Lo que suele suceder también es que eventualmente queremos borrar objetos, ¿sí? Queremos tratar de mantener nuestra sesión limpia, organizada, no tener objetos que no se están usando más. Entonces supongamos que yo quiero borrar W, uso el comando rm, que es una abreviación de remove, abrimos paréntesis y ahora sí escribimos el nombre del objeto que queremos borrar, ¿sí? Damos enter y ahí se habrá borrado W. Lo podemos ver con el comando ls. Efectivamente, W ya no existe en nuestra sesión. Existe una función que es exactamente lo mismo que ls y que tal vez a alguien le resulte más fácil de recordar, que es objects. Pero en mi caso, al menos yo no la favorezco porque es más larga de escribir. A veces también se puede querer borrar objetos, pero por miedo a perder información preferimos guardarlo primero en disco duro. Bueno, eso se puede hacer fácilmente usando la función save. Abrimos paréntesis y escribimos nombres de objetos con una coma entre medio. Por ejemplo, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, y supongamos que estos son todos los objetos que quiero guardar. Bueno, ahora escribo file igual y debo darle un nombre al archivo. Ese nombre va a ser escrito entre comillas y bueno, en este caso lo voy a llamar triángulo y le voy a poner la terminación rdata, que es una terminación estándar para objetos de este tipo, ¿sí? No hay que olvidarse entonces de que llevan comillas, ¿sí? Que rdata es la terminación estándar y hay que cerrar el paréntesis, ¿verdad? También es estándar usar la terminación RDA.
Lo pongo aquí como ejemplo.